explicación para que después lo subí. Paso a compartir la pantalla y estábamos aquí. Por favor, entonces, estamos trabajando sobre el material del práctico, viendo la conexión de resistores, si hablamos del elemento, o de resistencia, si hablamos de este parámetro eléctrico de los conductores, en paralelo. ¿Estamos ok con la visualización? Sí, profe. Gracias. Sí, perfecto, profe. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer un breve repaso a lo que hablamos recién, que es que cuando conectábamos resistores en serie, el elemento, o mejor dicho, la variable eléctrica en común en los elementos en serie de cualquier naturaleza, en este caso estamos hablando particularmente de resistores, pero en realidad esto tiene validez para cualquier elemento, para cualquier dispositivo o elemento que esté. Hablamos de dos tipos de conexiones, en serie o en paralelo, ¿sí? Entonces, la variable eléctrica común en elementos en serie es la corriente. En este caso, los elementos que están conectados en serie son resistencias. Entonces, ¿qué es lo que podemos identificar como diferente a los bornes de cada elemento? El potencial, o diferencia de potencial a los bornes de cada resistor. El potencial en este punto, por ejemplo, si estuviera conectado ahí una batería, va a ser A, o genéricamente podríamos decir, el potencial en este punto es A, en este punto va a ser distinto de A, va a ser X, acá va a ser Y, acá va a ser B. Entonces, la diferencia de potencial BAX, que es la diferencia entre la tensión en el borne A y el borne X de R1, yo puedo modelizar el comportamiento de esa diferencia de potencial en función de la ley de Ohm, ¿sí? Y va a ser igual a R1, el valor propiamente de la resistencia, por la corriente que lo atraviesa. Eso es lo mismo para cada uno de los otros elementos. Luego, si yo quiero el concepto de ver cómo puedo representar por un resistor equivalente o una resistencia equivalente a 3 o n resistencias conectadas en serie, yo voy a decir, bueno, lo que sí es cierto es que, por un lado la corriente es común, pero por otro lado, la diferencia de potencial entre A y B va a tener que ser la diferencia del resistor equivalente, que tiene el resistor equivalente, y va a ser igual a la diferencia de potencial BAX más BXY más BXB, es decir, esto que tenemos representado aquí abajo. Reemplazando la ley de variación de Ohm en cada uno de los elementos resistivos, tenemos que nos queda en común la corriente, que ya habíamos dicho que era común, y visualmente uno es sentido común observarlo, con lo cual, si quisiéramos reemplazarlo por un resistor equivalente, tendría que ser de un valor igual a la suma de las resistencias de los resistores en serie. Entonces, en general, la resistencia equivalente de n resistores conectados en serie es la sumatoria, desde igual a 1 hasta n, de los RI resistores, o resistencias. En este caso son 3. Vamos a pasar ahora en este caso son 3, pero de hecho lo podemos generalizar. Vamos a pasar ahora al análisis de resistores o resistencias conectadas en paralelo. Así como antes la corriente era el elemento común, ahora ustedes pueden fijarse que solamente vamos a hablar, cuando tenemos esta conexión en paralelo que está representada aquí, de dos tensiones o dos potenciales diferentes, A y B. Todos los elementos conectados en paralelo tienen la misma diferencia de potencial o caída de potencial a sus bornes. Entonces, el elemento común ahora es la tensión a los bornes del elemento conectado en paralelo. Y la variable que, digamos, va a diferenciarse en cada uno de los elementos, en este caso resistores, es la corriente.
porque la corriente, y aquí, digamos, hay que aplicar las leyes de Kirchhoff, que es algo que lo vamos a desarrollar también con detalle en el próximo video, lo vamos a reforzar. La corriente, como no puede haber, digamos, con un principio de conservación de la energía, no puede haber fuentes ni sumideros en un nodo, en un cable, entonces la corriente que ingresa al nodo A aquí, por este cable, por este conductor, se va a tener que repartir entre todas las ramas que tenga ese nodo, todas las ramas de salida que tenga ese nodo, o que consideramos de salida. ¿Y de qué forma se va a repartir? Y se va a repartir en función de la resistencia que tenga cada uno de las ramas. ¿Sí? Por las ramas que tengan resistencias altas va a ir menos corriente, por las ramas que tengan resistencias bajas va a ir más corriente, pero en definitiva, no importa eso lo vamos a determinar después sabiendo los valores de la resistencia. Lo que importa en este punto es el principio de conservación de la energía para decir que la corriente que entra al nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Entonces, si suponemos que acá entra y todas las demás tienen que salir, I es igual a I1 más I2 más I3. En cada elemento, nuevamente, aplicamos la ley de Ohm. Es decir, la corriente que pasa por R1, llamémosle I1, va a ser tal que I1 por R1 sea B a B. O, puesto de otra forma, representada aquí. La corriente que pasa por I2 va a ser tal que B a B sobre R2 sea esa corriente I2, y así. Luego utilizamos esta expresión, que hablamos de que I era igual a I1 más I2 más I3, y reemplazamos, el modelo matemático sería de cada elemento, o la ley de Ohm. El modelo matemático de caída de tensión, o tensión eléctrica y corriente en un resistor, es delta B igual a R por I, ¿no es cierto? Si lo reemplazamos aquí, vuelve a estar como elemento común B a B en este caso, y podemos decir que si yo quiero reemplazar por un resistor equivalente, va a tener que ser tal, o una resistencia equivalente, que se cumpla que 1 sobre R equivalente sea 1 sobre R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3, más, y así para los N resistores que tenemos conectados. Esto hace que cuando tenemos dos elementos, no sé si estará un poquito más adelante, solamente dos, yo pueda ver la R equivalente como R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto es operando simplemente aquí para poder visualizar no la inversa, sino directamente la R equivalente. Bueno, está representado ahí esto. No sé si está bien esto. Así. La inversa de la suma de las inversas. En capacitores, acá hay una consideración, sale justo al revés. O sea, aplicar esto en capacitores sale justo al revés. ¿Está claro? ¿Algún agregado o comentario más? Por lo menos hasta ahora no. Bueno. Se entendió bien, profe. Perfecto. Voy a dejar entonces de compartir y voy a dejar de grabar.